Nuestros antepasados, para abastecerse de los recursos básicos para su subsistencia, recorrían grandes distancias, en donde la inteligencia y perseverancia eran ingredientes claves para el éxito de estas tareas. El agua dulce se conseguía en volcanes como el Rano Araraku y el Rano Kau, a los que llegaban familias tras recorrer grandes distancias para obtener este recurso. También en pozos costeros alrededor de la isla y en tambores que servían de receptáculos para juntar agua de lluvia. Antiguamente, la obtención del agua era un trabajo comunitario y se compartía cuando a una familia le escaseaba. Para obtener luz en la noche y generar fuego, nuestros ancestros utilizaban un artefacto de madera que se componía de una varilla que frotaban en una base que, acompañado de pelillos de pasto seco, generaban fuego. Posteriormente, con la escasez de madera, los niños eran los encargados de recoger ramas pequeñas y también se acumulaba bosta de caballos y vacas, que ayudaban a mantener el fuego prendido. Este recurso se compartía incondicionalmente entre familias. Posteriormente, la técnica fue el jacari'i, utilizado con grasa de animales y una tela, que daba luz a las familias durante la noche. Cuando el rey Hotumatua llegó a Rapa Nui, en su embarcación traía alimento para abastecerse en una zona recóndita hasta ese entonces. En un lugar tan alejado como Rapa Nui, obtener suministros históricamente ha sido un trabajo arduo, en donde una vez más la familia cumple un rol fundamental en compartir el alimento y cualquier otro recurso que sea necesario. Este fue el primer paso de una comunidad que vive y perdura en uno de los puntos más alejados del planeta. Actualmente, conscientes del valor de las familias de Rapa Nui y su frágil entorno, somos la empresa encargada de acercar los recursos básicos a la comunidad, con el menor impacto posible y buscando el camino de la sustentabilidad, tomando las enseñanzas de nuestro pasado para un futuro mejor.